hacer trabajar a la hermana Diana allá en Jahuel, que está un poquito más lejos, para que ore. Amén. Sí, ahí está. Te damos gracias, Padre, por esta reunión, por esta oportunidad de poder conocer más de tu palabra. Te pido que prepares nuestros corazones, nuestra mente, para que no solamente sea el entendimiento humano, sino que tu espíritu llegue al nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Bueno, vamos a ver si compartimos la pantalla. Acá. Gracias. Bueno. Ahí estamos, parece, ¿no? Bueno. Habíamos quedado en la clase pasada justamente con este diagrama, donde lo hicimos así, pero bueno, Pablo va haciendo en el capítulo de 14 en 1 Corintios un contraste, ¿no? entre las lenguas y la profecía. Quedó reflejado acá. Y lo que vamos a ver, yo agregué una pantallita aquí, de qué forma valoraba Pablo el don de lenguas, que no es que estaba en contra de que se hablaran lenguas, pero sí quería ordenar un poco justamente el servicio dentro de la iglesia. Y uno va, si va viendo los textos en 1 Corintios 14, habla sobre la adoración, adorar en lenguas, pero también adorar en palabra que la pudieran entender, que eso servía también para la propia edificación, el hablar en lenguas, aunque uno no pasa por el intelecto, pero uno en el momento que está lleno del Espíritu Santo y justamente manifestando ese don, uno siente interiormente que realmente está con la paz y con el gozo del Señor en uno. En cuanto a la oración, que va dirigida a Dios, aunque nosotros no, como que el Espíritu Santo nos va ayudando, ¿no? Aunque no entendamos lo que estamos diciendo, pero el Espíritu Santo comunica lo que hay en lo profundo de nuestro espíritu al Señor. La acción de gracias es una forma de adorar a Dios, de darle gracias, amén, por esa presencia divina en nosotros. Y también lo valoraba como señalan incrédulos. Uno si va a 1 Corintios 14, 22, ahí Pablo está diciendo, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es como que es una señal, un llamado de atención, como es que está sucediendo algo, ¿no? En esas personas que están hablando en lenguas y estas personas que no lo hacen están fuera de esa relación, en este caso con Dios. Al escuchar la palabra profética, bueno, se dan cuenta que realmente es una manifestación de Dios. Y como vemos también en 1 Corintios 14, versículos 18 y 19, él hablaba lenguas, lo manifiesta, ¿no? Más que todo, pero en la iglesia prefería hablar 5 palabras en lengua que lo pudieran entender que 10.000 palabras en lengua. Pero tenemos que tener esto, no es que él estaba en contra de hablar en lengua, sino que realmente quería ordenar en el culto, porque evidentemente esta manifestación sobrenatural de Dios les había llamado tanto la atención a los corintios que se pasaban todo el tiempo hablando en lenguas. Entonces, más que nada a eso apunta, creo que todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Bueno, seguimos con esta. Yo algo había comentado en la clase pasada, pero lo quise volcar en esto para que les quede grabado ahí, ¿no? La comunicación es compleja y la comunicación clara fortalece. Y la verdad que es compleja. Uno a veces habla, yo muchas veces digo, cuando no me entienden algo, que estoy hablando en chino, sin alusión a los chinos, que tienen una lengua extraordinaria, pero que yo no lo entiendo. Y a veces uno, hablando en la lengua nuestra, hay veces que no nos entienden, no nos sabemos expresar bien lo que queremos comunicar, o la otra persona
lo interpreta de otra forma. Por eso la comunicación clara es lo que nos hace bien. Y Pablo apuntaba a eso, ¿no?, en el seno de la iglesia, para que las cosas fueran entendibles para todos, ¿no?, y que fuera de bendición para todos. Las lenguas, cuando son interpretadas, animan a la congregación a adorar. Y esto lo vemos a lo largo del capítulo 14, es como que realmente es una alabanza dirigida a Dios. Aunque no lo entendemos con la mente, cuando son interpretadas animan a adorar porque se sabe lo que Dios está diciendo, pero a la iglesia en este sentido. Yo muchas experiencias en esto a lo mejor no tengo, pero siempre me vino a la mente en una oportunidad cuando el pastor Reyes comentó en el seno de la iglesia una manifestación del Espíritu que comenzó la iglesia a hablar en lenguas y realmente no pudieron ministrar en ese momento. Pero Dios le estaba revelando que había alguien que le interpretaba ese mensaje. Y el pastor dice, bueno, hay alguien que está interpretando esto, lo que nos quiere decir Dios, bueno, que se levante y lo diga. Y nadie se levantó. Después, al final de la reunión, él contaba que vino una persona y dice, ¿sabe que Dios me estaba hablando? Me estaba diciendo lo que nos quería decir y bueno, pero ya dice el pastor, bueno, ya no es el momento era ese, ¿no?, para que todos recibieran la edificación. Pero bueno, son manifestaciones del Espíritu, a los cuales tenemos que dar el lugar, le tenemos que dar lugar siempre y cuando esto sabemos que proviene de Dios, porque va a ser de edificación para todos. Dice, no hay base bíblica para considerar superiores, ¿no?, unos dones e inferiores a otros. Cada don realiza su labor única si es comunicado correctamente. Y yo agregaría ahí que yo pienso que el mejor don es el que el mayor bien produce, ¿no?, en la edificación de la iglesia. Y esos dones tenemos que tener en cuenta que es Dios el que los reparte, es que Dios el que se manifiesta con un propósito, que a veces no lo entendemos, pero nos hace bien a todos, y a veces lo entendemos cuando realmente viene la palabra profética que nos explica lo que está sucediendo o lo que Dios nos quiere comunicar. Me viene a la mente lo que pasó con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?, en Hechos 2. Ellos recibieron el don del Espíritu en el aposento alto y todos comenzaron a alabar, a bendecir a Dios. Algunos interpretaron que estaban hablando en su propia lengua, los que estaban fuera de esa bendición de Dios o de ese derramamiento del Espíritu. Pero otros no. Y lo que tuvo que hacer Pedro después es salir y explicarles lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ahí lo hizo con una lengua conocida para todos, ¿no es cierto?, que todos lo pudieron entender. Y fue de bendición, realmente Dios obró. Dice que como 3.000 almas se convirtieron en ese momento al Señor. Cosa que antes había muchos que estaban pensando, estos están todos borrachos. Como yo muchas veces cuento, en mi experiencia, ¿no?, en lo personal, acostumbrado a profesar la religión oficial de nuestro país, de una forma mucho más solemne. Cuando entré por primera vez a la iglesia, el hecho de que todos estaban hablando en lenguas o alabando al Señor, y yo pensaba, bueno, estos están todos locos, hasta que después escuché la palabra, la predicación del pastor, y ahí la palabra me comenzó a tocar en lo profundo de mi corazón. Amén. Es esto, ¿no?, el conjugar una cosa con la otra para que realmente sea de bendición para todos, ¿no?, para los hermanos que reciben ese don y se sienten bien en el Señor, y para aquellos que no lo tienen, pero que después lo van a anhelar y lo van a desear pedírselo al Señor para también poder ser partícipes, ¿no?, de lo que Dios tiene preparado para su cuerpo, que es la iglesia. En la frase que sigue dice, en la asamblea local necesitamos tener claridad en cuanto a la dirección de Dios y lo que Él nos quiere decir, ¿no? Otro cosito que agregué para que vayamos entendiendo esto, y quise ampliar un poquitito esto porque después me puse a pensar, ¿no? Uno de vez en cuando pienso un poco y uno se da cuenta que donde mayor énfasis pone Pablo es explicar justamente a la iglesia, porque se va todo un capítulo, ¿no?, bastante largo en el 14, de cómo, ¿no?, de cómo aplicar esos dones que
bien lo describe en el capítulo 12, en el seno de la iglesia, en la manifestación del amor del Señor, pero va poniendo pautas, en este capítulo 14, bastante pautas como para ordenar esto. Evidentemente, se toma más tiempo en hablar del don de lenguas y el de la profecía que quizás de los otros dones, ¿no? Que también se manifestaban en la iglesia. En Hechos, en capítulo 2, 4, donde habla del derramamiento del Espíritu, en el 10, 44 al 46, donde habla como el Espíritu Santo se manifestó en casa de Cornelio, en el 19, 6, como también en Éfeso, cuando, recuerdan, Pablo llegó y les pregunta a aquellos que habían, en qué fueron bautizados, y algunos le dijeron, bueno, en el bautismo de Juan, y recibieron el Espíritu Santo, y ni sabían lo que era el Espíritu Santo. Y lo que hizo, los bautizó en el nombre de Jesús y le impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablamos en lengua, ¿no? Una oración conjunta. Y en esos casos no se menciona ninguna interpretación. Evidentemente fue una manifestación de Dios que todos aquellos que lo recibieron lo entendieron. Entonces ya la edificación era evidente para todos. ¿Amén? Creo que si no van entendiendo, yo el otro día les mencioné que si tenían alguna pregunta que le hicieran. Si no la hacen ahora, callen para siempre, porque yo termino esta clase y lo voy a dejar para la próxima, para que hablen del fruto del Espíritu. Y estaba pensando que uno del fruto del Espíritu es la paciencia, que así tengan un poquito de paciencia. ¿Ven? O sea que no se puede negar la validez de que todos hablen en lenguas, adoren en lenguas al mismo tiempo. Si es del Señor, si es una manifestación de Dios, hay que darle lugar. O sea que cuando Dios nos toca de esta forma, debemos responder. No debemos anularlo, ese don, porque es una bendición para todos. Y más para nosotros que nos consideramos cristianos, evangélicos y pentecostales. ¿Amén? Es esa manifestación del Espíritu, la cual no deberíamos de anular. ¿Amén? No obstante, dice, nuestra respuesta no debe atraer una atención indebida sobre nosotros. Muchas veces hubo experiencias en la iglesia, ¿no? Que a lo mejor bajaba el Espíritu y bueno, todos hablábamos en lenguas y nos sentíamos bien, una bendición, y después, bueno, terminaba ahí y por ahí saltaba alguno que seguía hablando en lenguas y uno, el Espíritu le muestra, ¿no? Cuando realmente es de Dios o cuando es una manifestación carnal, ¿no? Cuando quiere llamar la atención sobre uno. Y eso la verdad que no trae bendición para nadie, ¿amén? Pero cuando es del Señor, bueno, debemos darle lugar al Espíritu, y el Espíritu mismo nos va a mostrar, ¿no? Cuando realmente todos debemos dejar lugar a la alabanza, dejar lugar a la prédica, para que realmente todos después seamos edificados, ¿no? Bueno, a ver, otro punto, que este comentario me gustó, y por eso lo quería compartir. El avivamiento pentecostal y carismático a lo largo y ancho del mundo no tiene por qué, a ver, se me está atrapando, a ver. Acá lo tengo. Disculparse, esa es la palabra. La tengo tapadita y no la veía. No tiene por qué disculparse por la celebración genuina. Si es del Señor, le debemos dar lugar a eso y no tenemos por qué pedirle disculpas a nadie. Hay muchos que quizás en un principio esto no lo entendían y a lo mejor lo catalogaban a los pentecostales medio de locos o de que se dejaban llevar, ¿no es cierto? Pero realmente cuando es del Señor, esta es una manifestación que se realizó desde el principio y la iglesia lo vivió, lo experimentó y lo practicó. Amén. Y como el Espíritu Santo es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, creo que también es el lugar que le tenemos que dar debidamente, en orden, amén, para que sea una bendición genuina para la iglesia.
Dice, todos los dones tienen valor como señales y por su contenido. Y esta Palmer Robertson, que no lo conozco, pero me gustó este comentario y por esto lo añadí aquí, dice, señala las lenguas sirven como indicador, la profecía como comunicador. Las lenguas nos están marcando que algo está ocurriendo en ese lugar. Algo que no entendemos, no sabemos de qué se trata, y que aquellos que a lo mejor no lo experimentamos nunca, nos damos cuenta que estamos fuera, como me pasó a mí el primer día que entré a la iglesia del Señor. ¿Amén? Pero la profecía después comunica lo que realmente Dios está manifestando en esa señal, que es más para los incrédulos, ¿no? para llamar la atención. Y la profecía después nos comunica realmente lo que está pasando, ¿no? A través de esa manifestación del Espíritu. O sea, la lengua llama la atención sobre los poderosos actos de Dios, la profecía llama al arrepentimiento y a la fe en respuesta a esos poderosos actos de Dios. Creo que es una explicación, por lo menos a mí me abrió un poquitito más el panorama para poder llegar a entender, ¿no? Cómo poder explicarlo esto de la mejor forma para que sea entendible, ¿no? O sea, las lenguas sirven como un indicador, la profecía como comunicador. Llama la atención sobre los poderosos actos de Dios y la profecía llama, a través de acto poderoso de Dios, al arrepentimiento y a la fe en respuesta a esos actos. ¿Amén? Seguimos un poquitito más. La Biblia no traza límites entre los dones. El Espíritu Santo distribuye como Él quiere, en este caso, amén, según su soberanía y poder creativo, como dice ahí en 1 Corintios 12:11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el hecho de que no traza límites, por ejemplo, como un ejemplo, exhortar, es parte del don de profecía en 1 Corintios 14:3, ¿ven? Porque habla, ¿no? El que profetiza lo hace para edificación, ¿no? Para exhortación, para consolación, es parte de ese don de profecía, y es un don aparte en Romanos 12:8. En Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, como que separa, ¿no? Lo pone como un don aparte de profecía, ¿no? El que reparte con liberalidad, y bueno, sigue el texto. Pero no hay límites. Dios se manifiesta a través de los dones, y en el momento que Él lo requiere para la edificación de la iglesia, y usa, amén, nos usa a nosotros como frágiles vasos de barro, pero como instrumento, como administradores de esos dones, para que realmente lo podamos aplicar en la iglesia y que sea de edificación a todos. Amén. Para aquellos que creemos, para aquellos que conformamos ya el cuerpo de Cristo, y para aquellos que realmente entran a la casa de Dios para sumarse, ¿no? El Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Bueno, aquellos que entran se van a encontrar en la iglesia con la bendición de Dios, con la enseñanza, con la adoración, con la oración y con todo lo que, con la palabra profética más segura que les va a hacer entender lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Ven? Y vemos a través de a través de toda la palabra, pero en especial por lo que estamos tratando en 1 Corintios 14, yo marqué los versículos 1 al 33, que es más o menos lo que resumimos en ese diagrama, que la enseñanza, el ministerio y la adoración son tres características que desarrollan el potencial de la iglesia. Por ahí, creo que estaba en Horton, también que lo leí, es como que estos tres puntos, ¿no? Estos tres valores, ¿no? La enseñanza, el ministerio y la educación, tienen que ir acompañados, ¿no? O tienen que ser como una sola cosa. Si tenemos enseñanza sola, vamos a crecer mucho en el intelecto, pero si eso no lo aplicamos en el ministerio, en el servicio y en adorar a Dios, nos vamos a quedar solamente con eso, con el intelecto nada más. Si usamos el servicio, el ministerio, ponemos mucho énfasis en eso, pero no tenemos una buena enseñanza y no adoramos al Señor, tampoco eso va a ser muy eficaz. Si nos las pasamos todo el tiempo adorando, o a lo mejor hablando en lengua,
como lo hacían ahí en Corinto, ¿no? Y después eso no lo volcamos en el ministerio, en el servicio, en ganar a las almas, en servir al Señor en su obra y en aprender, en ser enseñados y poder enseñar a otro, tampoco va a ser efectivo. Casi tanto una cosa como la otra, estas tres características, la enseñanza, el ministerio y la adoración, son lo que van a desarrollar realmente el potencial de la iglesia. Dios va a traer crecimiento a su obra, ¿amén? A su cuerpo. En lo personal, y en lo individual y en lo colectivo, ¿amén? Todos vamos a ir creciendo en esta gracia del Señor. Algunos principios, como para ir finalizando, tengo un montón de tiempo, pero bueno, acá hay algunos principios que estuvimos viendo a lo largo de estas clases. Hay muchos más, pero están los más importantes acá, marqué los que más me parecía importante. Ejercer nuestro ministerio de una manera proporcionada a nuestra fe. Tenemos fe, recibimos esta bendición de Dios, bueno, tenemos que desarrollar estos dones que sabemos que tenemos, ¿amén? Si Dios nos dio un talento, y bueno, tenemos que tratar de rendirle al Señor el 100%. Me tengo que esforzar por realmente agradar a Dios y ser un instrumento útil en sus manos, ¿no? para la obra. Entonces, de acuerdo a lo que Dios me dio, si me dio un don, un talento, bueno, eso es lo que tengo que multiplicar para el Señor. No esconderlo, sino al contrario, desarrollarlo, ¿no? Poner mi mejor esfuerzo, empeño para desarrollarlo, para poder hacerlo bien, amén, lo que Dios me puso en el corazón. Y yo acá mezclaría todo, no solamente el hecho de predicar, el hecho de alabar al Señor, el hecho de orar por los enfermos, hasta el hecho de, no sé, a lo mejor hay que mantener la iglesia, hay que limpiar la iglesia, hay que limpiar los baños, hay que hacer cosas que a lo mejor parecería que son menores, pero para Dios no hay nada menor, hermano. Yo creo que Dios va a mostrar o a revelarnos realmente o a manifestarse en nosotros en la medida que nosotros lo hagamos de corazón para Él, sea lo que fuere. ¿Amén? Limpiar un baño, barrer la iglesia, predicar, orar o alabar al Señor. Cuando lo hacemos de corazón para el Señor, la bendición está. Y todo eso va a servir para el desarrollo de un cuerpo sano en la iglesia del Señor. ¿Amén? Bueno, sigue diciendo mantener actitudes correctas, ¿no es cierto? En dar con generosidad, dirigir con diligencia, hacer misericordia con alegría. Todo lo que Dios pone en nuestro corazón, hacerlo correctamente y para el Señor. ¿Amén? Una cosa importante es saber que los dones no hacen a nadie superior. ¿Amén? Son para edificar a todos, no a alguien en particular. Los dones no son para nosotros. Dios nos lo da para que los administremos, pero para los demás. ¿Amén? Si bien son una bendición para nosotros, vamos creciendo en esto, nos sentimos bien, pero esto es para compartirlo con los demás. No haga como yo decía al principio cuando llegué a la iglesia, yo me sentía tan bien, escuchaba la predicación, alababa al Señor, me gustaba la comunión con los hermanos, pero estaba ahí, me sentaba y es como que absorbía todo, ¿no? Qué bárbaro, qué bendición. Pero después uno se da cuenta que tenemos que ser de bendición a otros también. Así como somos bendecidos por el Señor, Dios nos llama a bendecir a otros. Y entre tanto que realmente lo hacemos con lo de la familia de la fe, bueno, es una bendición para todos, ¿no? A ver si había algo más acá. Ah, está. No alcanzamos los dones, son dados. Si bien los tenemos que anhelar, le tenemos que pedir al Señor, amén, pero tenemos que entender que son dados por el Señor. Pablo decía, no tiene nada que no hayan recibido. Y Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo da. ¿Amén? Nos llama, nos
nos pone en su cuerpo, nos capacita, ¿no? Nos bendice, nos capacita justamente para que podamos ser de bendición a otros. Y esto todo lo hace Dios. Entonces no nos tenemos que, yo siempre digo, no nos tenemos que sentir superior a nadie y tampoco inferior a nadie. Amén. En el cuerpo de Cristo. Para el Señor somos todos iguales en ese sentido. Sin amor, ejercitar un don al máximo sería inútil. Creo que lo explica tan bien Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Y uno, creo que lo dije al principio de estas clases, si uno mira el contexto, tanto de Efesios como de Romanos y 1 Corintios, en el contexto habla mucho del amor, ¿no? Cómo debemos ejercitar estos dones en el amor del Señor. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Yo pensaba, ¿por qué vino el Señor a esta tierra? ¿Por qué vino? Y uno puede pensar, y nos vino a salvar, y bueno, ese es el para qué. Vino para salvarnos, pero vino por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que envió a su Hijo. Vino por amor, por amor. Entonces creo que tenemos que entender esto. Si no ejercitamos los dones por amor, de nada nos sirve y nada somos. Porque el amor es de Dios, hermanos. Y esto es lo que tenemos que tener. Y creo que al final vamos a ver algunas cositas que nos tienen que quedar en claro, como premisas, ¿no? En ese sentido. Dios debe recibir toda la gloria. Los dones son gracias con las cuales Dios ha bendecido a la iglesia. Y esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Ven? Toda la gloria es para el Señor. Y las gracias, estos regalos, estas dádivas que Dios nos da, como un regalo precioso, Dios las da para bendecir a su cuerpo, a la iglesia. Este texto lo quería compartir también, 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, amén, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, dice, sea Dios, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué clarito lo tenía Pedro también, ¿no es cierto? Y qué hermoso. Cada uno según el don que ha recibido, Dios nos dio esto, bueno, lo tenemos que ministrar para los otros, no son para nosotros, son para compartirlo, para ministrarlo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ven? Dios nos llama para administrar justamente esos dones, ¿amén? Esa multiforme gracia. Si bien la gracia de Dios es una sola, pero va tomando tanto carisma, ¿no? Tantas bendiciones en nuestra vida, nos damos cuenta que todo lo hace Dios, ¿no? Y tiene un regalo, tiene un don precioso para cada uno de nosotros en el momento que lo necesitamos. Por eso, si alguno habla, si Dios nos da ese don de hablar, de profetizar, de predicar, bueno, que sea conforme a la palabra de Dios, ¿amén? Que no sea nada nuestro, no nos predicamos a nosotros mismos, tenemos que predicar al Señor, ¿amén? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, esto proviene de Dios, bueno, nos ponemos en sus manos y dejamos que Dios obre, ¿amén? Buscamos su guía en todo sentido, conforme a ese poder que Dios nos da, para que entonces sea Dios glorificado en Jesucristo. La gloria es para el Señor, amén. A Él pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, amén. Creo que una iglesia sana, un cuerpo sano, amén, un creyente sano, cuando entiende esto, cuando realmente comprende cuál es el propósito de Dios para su vida, qué es lo que pretende Dios de su vida, y lo pone en práctica, bueno, la bendición está, hermanos, amén. Por más que tengamos que pasar dificultades, porque seguramente se van a producir, como se producen en nuestro diario vivir, a veces en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, muchas veces eso ocurre también en el seno de la iglesia, pero tenemos que tener yo marqué 3 premisas
3 consejos que yo me los puse por premisa en mi vida. Amén. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice ahí en 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hacerlo todo para la gloria de Dios, dice en 1 Corintios 10, 21. Y en Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A mí me hizo muy bien esto, a medida que lo fui entendiendo a través de la palabra, porque hay cosas que a veces las podemos hacer con la mejor intención, pero no salen tan bien. Hay cosas que no hacemos nada y Dios bendice. ¿Amén? Entonces por ahí algunos interpretan y dicen, uy, qué bárbaro este hermano, qué bueno que es, qué palabra justa que tiene, qué bendición que tiene, ¿no es cierto? Entonces uno le llega ese comentario y uno dice, ah, qué bárbaro, ¿amén? Qué bárbaro, qué bueno, cómo me usa Dios, ¿amén? Qué bendición, ¿amén? Y se siente bien, ¿cómo no se va a sentir bien? ¿Amén? Pero que esto no nos lleve a poner en un pedestal, porque en otras ocasiones vamos a encontrar o vamos a escuchar cosas distintas. Este pastor predica siempre lo mismo, hacen tan largas las predicaciones, nos resumen, ¿no? Entonces eso capaz que nos quiere tirar el ánimo abajo, ¿no? Decimos, uy, estoy haciendo mal. Entonces yo me puse esto como premisa. Yo sé que, Señor, lo hago por amor a ti esto, ¿amén? No lo hago a lo mejor porque me gusta, sino porque me llamaste a esto. Y siento dentro mío a través de tu espíritu que lo tengo que hacer por amor a ti, por sobre todas las cosas y por amor a mi prójimo, a aquel que está al lado mío. Entonces, lo hago por amor a ti, no lo hago solamente para que me digan que está bien o que está mal, no, por amor a ti. Y es para tu gloria, no para que me vean a mí y digan, uy, qué bárbaro, sino para tu gloria. Creo que tenemos que dirigir esa atención que muchas veces por el acercamiento o porque nos ven, es como que va apuntando a nosotros, esa atención la tenemos que dirigir hacia Dios, ¿no? La gloria es para el Señor. Y hacerlo de corazón, hermano, de corazón. Yo creo que la recompensa que va a recibir el creyente cuando su obra sea aprobada ante el tribunal de Cristo, para que ahí nos dé cada uno su recompensa, va a ser en base a lo que, de la forma que nosotros hacemos las cosas para Dios. Si la hacemos de corazón, esa obra va a ser dada por fuego, dice, y si edificamos oro, plata, piedras preciosas, esas cosas van a perdurar. Ahora, si edificamos otra cosa, ¿no es cierto?, eso se va a destruir. Si bien nosotros vamos a ser salvos así como por fuego, dice la palabra, ¿no? Yo muchas veces digo, yo no quiero, cuando pase a la presencia del Señor, no quisiera tener ni olor a humo, amén. Pero no sé, amén, no sé. Las cosas las juzga Dios. Pero creo que si tenemos estos consejos que nos da la palabra de Dios en cuenta, vamos a salir aprobados, hermanos, amén. Vamos a salir aprobados. Que así hagamos las cosas por amor a Dios, hagámoslo para la gloria de Dios y hagámoslo de corazón para el Señor. ¿Amén? Y sea el don que Dios nos da, tratemos de multiplicarlo. ¿Amén? Tratemos de hacerlo mejor para el Señor, de reunir al Señor el 100%. ¿Amén? Para que un día el Señor cuando venga, no diga apartados de mí porque nunca os conocí, sino que diga, bien, buen siervo y fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Amén? Que así, bueno, esto es lo que, hasta aquí llego, amén, es lo que quería compartir, y digo, no sé si me habrá quedado algo en el tintero, pero bueno, que Dios le vaya revelando a usted también, amén, porque si no le cuento todo, a lo mejor no le doy lugar al Espíritu para que usted piense un poquitito y indague, escudriñe y busque la guía del Señor en este sentido, ¿no? Que así, bueno, le dejo a Alejandra para que ella vaya cerrando todo, ¿sí? Yo salgo de acá. O vos podés salir, me sacás de vos de ahí, Ale. Ah, ahí está. Ahí está. Uno siempre aprende cosas nuevas, ¿ven? Ahora ya sé que también yo las podía echar. Bueno, le damos muchas gracias a Ricardo por la clase de los dones.
Creo que ha sido bien completa, bien clara. Nos queda el próximo jueves ver el fruto del Espíritu y terminamos con esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Yo no tengo nada que agregar porque ha sido muy lindo, así que podemos cerrar con una oración. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque, Señor, tú siempre nos hablas. Te damos gracias por los dones que has puesto a nuestra disposición para que te sirvamos de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a buscarlos, a utilizarlos, Señor, a ser instrumentos útiles en tus manos, a ser instrumentos dóciles, Señor. Que lo que tú nos digas que hagamos, podamos hacerlo, Señor. Que nuestra timidez o nuestro temor o nuestra inseguridad no nos frenen, Señor, sino que podamos entregarnos plenamente a ti para que tú uses nuestras vidas, Señor, porque en definitiva eso es lo que quieres hacer, bendecirnos para que bendigamos a otros, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias por tu amor. Amén. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.